Bienvenidos alumnos presenciales y en línea. Hoy nos encontramos y concluimos con la lección 10 y vamos a estar estudiando donde nos quedamos en el tema de la escatología. La escatología, nos recordamos, se refiere a la doctrina de las últimas cosas. Cuando hablamos de escatología, nos referimos a lo que la Biblia nos enseña sobre los últimos eventos de la historia humana tal como la conocemos y la culminación, lo que está por venir, las últimas cosas como las conocemos hoy, entrando en la era venidera, o para decirlo de otra manera, entrando en los nuevos cielos y nueva tierra, en las promesas mesiánicas y su culminación con un estado eterno, lo que está en los días futuros. Ya hemos dado repaso acerca de varios temas de la escatología. Hemos podido cubrir por lo menos un poco acerca del fin del mundo, este mundo tal como lo conocemos. Esta creación caída tendrá un fin. También hablamos acerca de los nuevos cielos y la nueva tierra, una recreación de todas las cosas. Hemos hablado del juicio final, acerca de un día, un tiempo, una estación asignada, donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos, por medio de la resurrección de los muertos, presentándose ante el Hijo Jesús, el Cristo. Hemos hablado del regreso de Jesucristo también como un tema de la escatología. La segunda venida, que se conoce como la parusía, el regreso de nuestro Señor Jesucristo corporal en las nubes, regresando. También hemos hablado del rapto, y recordemos que la palabra rapto está directamente ligada e inseparable del regreso de Jesucristo, la parusia. Nunca las separemos una a la otra. Esto ha llegado a una gran confusión en cuestión de los temas escatológicos. Hemos hablado también de la tribulación y sus debates, ¿verdad? Lo que algunos hablan como una tribulación por venir y algunos que dicen que es la era de la iglesia. Pero hemos hablado acerca de la tribulación. Y hoy vamos a culminar con uno de los temas más controversiales en la escatología, lo que se conoce como el reino milenial de Cristo o el reino milenario de Cristo y los debates que se encuentran acerca de ese tema. Con eso en mente, ¿qué es el reino milenial o lo que se conoce como reino milenario? Lo invito a Apocalipsis 20, que volteemos ahí. Y mientras usted voltee a Apocalipsis 20, déjeme decir esto primeramente. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento, en ambos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, en todas las Escrituras, que el Mesías gobierna como rey sobre su pueblo. Lo vemos desde las páginas de Génesis culminando en las páginas de Apocalipsis. Cristo es rey y trae reino y gobierna. Y esto no es un nuevo concepto en la Biblia. Recuérdese que incluso en Génesis, cuando Dios hizo a Adán, le dijo que se enseñoreara de toda la creación. Es una palabra hebrea que significa gobernar como rey. Entonces vemos esos temas empezando con Adán, con una R minúscula, sirviendo como rey. Y luego él tenía la misión de ser vicegerente bajo la soberanía de Dios para gobernar toda la creación. Obviamente, después de la caída, él fracasó drásticamente. Pero supremamente esto iba a ser cumplido y ha sido cumplido y será cumplido por el segundo Adán, Adán en todas mayúsculas, el Mesías. Le comparto esto porque el tema acerca del reino milenial tiene mucho que ver acerca del rey, el reino y el gobierno de Dios sobre toda la creación. ¿Okay? So, si usted tiene algo en mente y a veces nos perdemos cuando llegamos al tema del reino milenial, sobre qué significa esto, cuándo sucederá esto, y nos perdemos el tema grande. Quiero hacer el intento de no hacer esto en esta lección. Quiero mantener el tema grande siempre arriba, y el tema grande es: el Mesías va a reinar sobre esta tierra, nuevos cielos y nueva tierra, y Él va a gobernar sobre toda la creación. Esto se nos enseñó desde el inicio de las Escrituras y vamos a culminar de esa manera. Ese es el tema grande, uno de los temas más grandes de las Escrituras. Cristo reinando sobre su reino, sobre su pueblo, y su pueblo reinando juntamente con Él. Dicho esto, entramos a Apocalipsis 20,
y vamos a leer los primeros 6 versículos. Y mientras leemos los primeros 6 versículos, quiero que usted se acostumbre a escribir en sus Biblias o por lo menos apuntar en un papel. Quiero que empiece a circular o a hacer un subrayar cada vez que usted vea la frase por 1000 años o 1000 años. ¿Está bien? Vamos a iniciar con Apocalipsis 20. Apocalipsis 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, y aquí está la primera vez, por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, esto es Satanás, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Luego versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vemos esta palabra repetida varias veces en el Apocalipsis, en particular 20. Y es la única vez donde vemos algo como esto en todas las Escrituras. Y es la razón que ha causado mucho debate en qué significa eso. ¿Qué es el reinado milenial de Cristo? Aquí tenemos nuestra definición. ¿Estamos listos? Aquí está la definición. La palabra milenio es una palabra latín que simplemente significa 1000 años. 1000 años. Cuando usted escuche el reino milenial o milenario, se refiere a esos 1000 años que vemos en el libro de Apocalipsis, versículos 1 al 6. El reino milenial es referencia al reino de Cristo, pero tenga cuidado con la definición. ¿Okay? El reino milenial es referencia al reino de Cristo mencionado en Apocalipsis 20. Esto es muy importante. ¿Okay? El reinado milenial se refiere al reinado de Cristo, el gobierno de Cristo, de 1000 años que Jesús reveló a Juan el apóstol, mencionado en Apocalipsis 20. El doctor Wayne Grudem define el reino milenial de esta manera. Es un término que se refiere al periodo de 1000 años, mencionado en Apocalipsis 20. En particular, vemos esto repetido en el versículo 4 y 5, como el tiempo del reinado, el gobierno de Cristo y el creyente sobre la tierra. Milenial o milenario, del latín millennium, 1000 años. ¿Okay? Eso es la definición más básica del reino milenial. ¿Okay? Hay 3 perspectivas del reino milenial. No que todas las 3 sean correctas, pero cuando vemos el reino milenial hay el debate que surge, que es, ¿qué significa 1000 años? ¿Son 1000 años literales? Es decir, empieza un día y luego empiezan a contar hasta que lleguemos al fin de 1000 años. Los 1000 años es el libro de Apocalipsis representativo. Todos están de acuerdo con eso. Los 1000 años son representativos de algo. Tal vez la era de la iglesia, desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo hasta su regreso. ¿Qué significa 1000 años? Entonces, aquí es donde nos entramos los estudiantes de las Escrituras, incluidos ustedes, y vemos y tratamos de verlo en conjunto o con todas las páginas de las Escrituras, usando Apocalipsis, su contexto, usando los símbolos, usando todo lo que podamos para llegar a conclusiones. Y las Escrituras, aunque son inerrantes e infalibles, nosotros obviamente no lo somos. Nosotros somos errantes y falibles y es donde entran los debates tratando de llegar a su significado exacto. Con esto dicho, déjenme introducirlos a 3 maneras de entender los 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra en Apocalipsis 20. Tenemos lo que se conoce como el premilenianismo.
Premilenialismo. Pre es un sufijo que significa antes de. Antes de. La manera de recordar el premilenialismo significa que Jesucristo regresa antes de este reino milenial en Apocalipsis 20. Antes. Okay. La perspectiva se conoce como el amilenialismo. Y A es un prefijo que significa no o sin. No o sin. Ese es el prefijo que significa no o sin. Piense, si yo digo, uso la palabra moral, por ejemplo, ¿verdad? Esa persona es muy moral. Tiene morales, ¿verdad? Tiene buen carácter, una persona de integridad. Pero si digo esa persona es amoral, estoy diciendo que es sin morales, ¿verdad? Entonces, amilenialismo dice que Cristo reina sin un reino milenial literal en la tierra. ¿Okay? Cristo reina sin venir literalmente y reinar sobre la tierra. Ese es el amilenialismo. Luego tenemos lo que se conoce como el postmilenianismo. Postmilenianismo. Post es un prefijo que significa después. Piense, por ejemplo, en postmoderno, después de lo que se entiende como el modernismo. O piense como posponer, ¿verdad? Cuando digo, tengo que posponer eso, tengo que hacer esto después, ¿verdad? Posparto, después del parto. Postmilenianismo dice que el reino milenial va a ocurrir en la tierra y Jesucristo va a llegar después de ese reino milenial en la tierra. ¿Okay? Hay un reino en la tierra visible, y ahorita hablaremos más de eso, y Cristo regresa después. Ahora quiero tratar de simplificarlo aún más. Yo me recuerdo los primeros tiempos estudiando Apocalipsis 20, tenía preguntas. Luego me hablaron de las diferentes perspectivas y dije, pues ahora tengo más preguntas y menos claridad. Entonces quiero por lo menos hacer el gran intento de simplificarlo. Pero cuando uno simplifica o hace algo, usa términos generales, siempre va a levantar a alguien y decir, no me definiste en exactitud. Y obviamente entendemos eso, ¿verdad? Porque estamos hablando en términos generales. Eso es uno de los beneficios de hablar en términos generales, es que es fácil de aprender, fácil de recordar. Una de las deficiencias de hablar en términos generales es que no podemos pegar todos los puntos y las diferencias que guardan cada una de estas posturas. ¿Hace sentido? Voy a hablar en términos generales. Cuando hablamos del premilenialismo, quiero que piense literal, físico. Jesucristo regresa físicamente, literalmente, realmente, corporalmente, a la tierra visiblemente. Y luego Él establece un reino de 1000 años. Piense físico. Regresa físicamente y hay un reino físico donde Jesucristo visiblemente está gobernando en la tierra por 1000 años. Cuando pensemos en el amilenialismo, piense en un reino milenial espiritual. Jesucristo está reinando, pero espiritualmente. Lo que quiero decir con eso es, Jesucristo reina en la vida de los creyentes. El reino milenial no es algo físico donde Él regresa físicamente, sino Jesucristo está reinando a la diestra actualmente y gobierna sobre el cielo y la tierra. ¿Y cómo gobierna en la tierra hoy? Gobierna en la tierra hoy cuando usted y yo nos arrepentimos y postramos nuestras vidas o nuestras rodillas ante el Señor Jesucristo, y el reino de Jesucristo es establecido por la iglesia. La era de la iglesia es el reino milenial. Es espiritual, si lo podemos decir de esa manera. El postmilenialismo es un reino milenial que se entiende como terrenal y celestial. Tiene ambos juntos. Jesucristo reina a la diestra del Padre, es un reino real. Él reina, no es una metáfora. Él literalmente está reinando en cuerpo corporal en los cielos, y hay gente que ha muerto y está con Él en el cielo reinando. Están los
creyentes del Antiguo Testamento reinando, es un reino real. Pero hay un reino aquí en la tierra que va a ser establecido por el avance del Evangelio por medio de la iglesia. Va a haber una etapa que se conoce por el postmilenialista como la era de oro, donde el Evangelio va a avanzar y va a llegar a la política, va a llegar en todo el gobierno, va a llegar en toda la cultura, y se va a ver un tiempo distinto de cristianismo en todas las naciones. ¿Okay? Entonces vemos en el postmilenialismo, piense celestial y terrenal a la misma vez. ¿Okay? Terrenal y celestial a la misma vez. Bueno, eso es solamente una perspectiva de helicóptero. Ahora vamos a bajar un poco y hablar de cada una de estas posturas en cuestión de Apocalipsis 20. ¿Okay? Vamos a empezar con lo que se conoce como el premilenialismo histórico. Premilenialismo histórico. Y es muy importante que cuando usted piense en premilenialismo, que escriba histórico. ¿Okay? Histórico. Y si alguien quiere adivinar cuál es la postura de este instructor, es aquí donde me he encajado yo. Es donde he estudiado las Escrituras y donde he concluido que las Escrituras se encajan más en la posición del premilenista histórico. Ahora, no voy a decir que entiendo todo, porque no lo entiendo todo. No voy a decir que las otras posturas no tienen puntos muy buenos. Simplemente cuando leo Génesis, Apocalipsis, y leo Apocalipsis en su contexto, creo que la posición de premilenialismo histórico es la que encaja mejor en interpretar las Escrituras. Dicho eso, ¿qué es el premilenialismo histórico? Piense literal y físico. ¿Estamos juntos? Bueno, estos son claves o puntos, o podemos decir ingredientes de interpretación y de entendimiento, conclusiones de interpretación del premilenialismo histórico. ¿Okay? Primero, el premilenialismo histórico enseña un reino físico y literal en la tierra. ¿Okay? No es algo espiritual, es literal. Hay un lugar donde hay un trono, hay un rey que se sienta en ese trono, hay un rey físico que está gobernando, que da órdenes, y hay naciones y gente que ve y entiende ese rey, puede ir a visitar ese rey y se somete a ese rey físicamente, por decirlo de esa manera. Es un reino físico y literal en la tierra. Y es un reino que dura un tiempo de 1000 años. Ahora, estos 1000 años pueden ser literales, es decir, empieza día 1 hasta terminar los 1000 años, o pueden ser representativos de un tiempo y estación de perfección, un tiempo grande, subrayando y marcando todas las cosas en la historia. ¿Okay? Eso puede ser literal o puede ser representativo, pero es real, un tiempo real reinando largo, un tiempo largo. El premilenialismo histórico también dice que este reino milenial, físico y literal, de 1000 años literales o representativos, es establecido, cuando es inaugurado, cuando empieza, es establecido físicamente en la tierra, en la parusia, en la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, cuando el Señor Jesús regrese en las nubes con sus ángeles, eso es lo que se conoce como el rapto, aunque las Escrituras usan segunda venida más que la palabra rapto, ¿okay? O lo que conocemos como el rapto. Cuando el Señor Jesucristo regrese en los cielos, Él viene a recoger a los santos y a establecer su reino milenial. Su reino milenial. Ahí es cuando empieza este reino físico en la tierra. ¿Okay? El juicio final, y esto es muy importante, el juicio final y los nuevos cielos y la tierra, ¿okay? Ocurre después del reino milenial. El Señor Jesucristo viene, establece un reino milenial por 1000 años, literales o representativos, un tiempo donde Él gobierna físicamente en la tierra, y al fin de esa estación, el Señor Jesucristo tendrá un juicio final de los impíos en particular, y ahí va a haber nuevos cielos y nueva tierra. ¿Okay? Serán separados finalmente los justos y los impíos, y llegará los nuevos cielos y la nueva tierra. Si quieren ver una orden cronológica, ustedes como alumnos tienen unas imágenes que tienen una línea de tiempo. Esta línea de tiempo la hice, no sé, como 7 años atrás. La hice lo más sencillo posible para tratar de verlo con ojos visuales,
o esperando que sea de beneficio, ¿verdad? Y si usted quiere, también puede buscarlo en libros. A veces no es algo nuevo a mi persona. Muchos han hecho líneas visuales para tratar de ponerlo en orden cronológico, y esta es mi línea visual. ¿Okay? Tengo la era o el tiempo de la iglesia, es el tiempo que estamos viviendo ahora, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir la era temporal o el tiempo temporal terrenal de la iglesia. Y luego tenemos el regreso del Señor Jesucristo visible, el regreso visible de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y cuando Él regresa, hay resurrección de los justos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4 dice que los que esperan al Señor Jesús serán recibidos en los cielos con el Señor Jesucristo. Ellos recibirán su cuerpo glorificado primero, y nosotros rápidamente recibiremos el cuerpo glorificado. So, el Señor regresa, hay resurrección de los creyentes y de los justos. Después de eso ocurre lo que se conoce el reino milenial, un tiempo donde el Señor Jesucristo está reinando en la tierra. Al fin de eso, hay cosas que pasan y hay una variedad de pensamientos en cuestión del premilenialismo histórico, pero simplemente siga la cronología en Apocalipsis 20. Satanás es atado por un tiempo y después de los 1000 años es desatado. Entonces eso significa, por lo menos si se entiende en luz de la cronología de Apocalipsis 20, que después de que Satanás es desatado, él engaña a las naciones y causa una rebeldía. Por 1000 años o un tiempo no hay rebeldía, pero después sale esta rebeldía y ahí el Señor Jesucristo aplasta la rebeldía físicamente. Y ahí va a haber un juicio final, resurrección de los incrédulos, de todos los impíos. Y Él los echa juntamente con lo que conocemos como el infierno al lago de fuego eternamente, juntamente con Satanás y todos los demás. Y luego entramos a lo que se conoce como los nuevos cielos y la nueva tierra, o en la teología sistemática se llama el estado eterno. El estado eterno. ¿Okay? Ese es el premilenialismo histórico en una manera, créalo o no, simplificada. Ahora, quiero compartirle esto porque el premilenialismo histórico en nuestro día moderno no es guardado por muchos creyentes. Y quiero hacer el argumento, o por lo menos presentar a alguna gente a través de la historia que ha guardado lo que se conoce como el premilenialismo histórico. Empezando con los padres de la iglesia, casi la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, casi todos, voy a decir eso, de los primeros 2 siglos, todos los cristianos guardaban lo que se conocía como el premilenialismo histórico. ¿Okay? Los discípulos de Juan, que fueron padres de la iglesia, Juan el apóstol, guardaban lo que se conoce como el premilenialismo histórico. Déjeme darle algunas personas para hacer referencia. Cristianos en la historia que han guardado el premilenialismo histórico. Vamos a empezar con los padres de la iglesia. Ireneo guardaba el premilenialismo histórico. Policarpo, y Policarpo es alguien muy importante. Si no conoce quién es Policarpo, vaya a la casa, vaya a hacer un estudio bien breve y ponga Policarpo. Y Policarpo era discípulo de Juan el apóstol. Y Policarpo murió por su fe en Cristo y él guardaba el premilenialismo histórico. Justino Mártir, el apologista famoso de los primeros siglos de la iglesia, también guardaba el premilenialismo histórico. Papio, que también se conoce como uno de los discípulos de Juan, el apóstol, hay un debate un poco, pero la mayoría reconoce que era uno de los discípulos de Juan. Papio también guardaba el premilenialismo histórico. Bautistas reformados, esto es muy importante. No sé si se recuerdan la previa lección que le mencioné que regularmente los que guardan la tradición reformada, es decir, bautistas reformados, presbiterianos reformados, regularmente, generalmente, casi muchos de ellos, la mayoría guardan lo que se conoce como el amilenianismo. Si usted conoce una iglesia bautista reformada, regularmente, no todo el tiempo, su postura será amilenianismo. O si son presbiterianos reformados, generalmente casi siempre serán amilenianismo o postmilenianistas. ¿Okay? Pero le digo eso porque los que se conocieron como los
los representantes primordiales de lo que se conoce como la Confesión de Londres 1689, bautistas reformados, bautistas particulares. Dos nombres resaltan entre esa confesión bautista. Y esos dos nombres que van a resaltar son Benjamin Keach y John Gill. Y Benjamin Keach y John Gill, bautistas particulares después de la Reforma Protestante, guardaban premilenianismo histórico. Es muy interesante eso. Y Charles Spurgeon, créanlo o no, guardaba el premilenianismo histórico. El príncipe de pastores, predicadores, disculpen, Charles Spurgeon. Otros, después de la Reforma Protestante, ya hablamos de padres de la iglesia, hablamos de la Reforma Protestante. Después de la Reforma Protestante, el muy estimado llamado Robert Murray M'Cheyne, el reformado escocés. Robert Murray M'Cheyne también guardaba el premilenianismo histórico. El misionero Andrew Bonner también guardaba el premilenianismo histórico. Francis Schaeffer, muy amado y respetado también. Thomas Goodwin, John Bunyan, El progreso del peregrino, ese libro, John Bunyan el Bautista, él también premilenianista histórico. J.C. Ryle, el obispo anglicano, recomiendo cualquier libro que él escribe, excelente escritor. Ese J.C. Ryle también. Robert Rayburn, que era un presbiteriano reformado. D.A. Carson, Wayne Grudem, James Hamilton Jr., el doctor Albert Mohler, el presidente del Seminario Bautista del Sur, el doctor John Piper, Brian Chappell, todos son gente en nuestro día que guardan el premilenianismo histórico. Le comparto esto porque aunque el premilenianismo histórico no es muy famoso por muchas iglesias, sí fue la creencia primordial de los primeros 2 siglos de todos los cristianos, la mayoría, las personas claves de la Reforma Protestante en cuestión de bautistas particulares fueron, guardaron esta postura y ojalá que recordó algunos de estos nombres en nuestro día moderno. Ahora, el amilenianismo. Recuérdense que cuando hablamos del amilenianismo, estamos hablando un poco espiritual ya, ¿verdad? Estamos hablando del reino milenial. Apocalipsis 20 no es un reino literal donde Jesucristo viene físicamente aquí a la tierra y luego establece un gobierno físico. En el amilenianismo es un entendimiento espiritual y obviamente hay otras variaciones, pero piensen en un reino espiritual. O sea, algunos dicen que Cristo está reinando hoy en la tierra por medio de cada pecador que se arrepiente y pone fe en Jesús. En otras palabras, cuando usted lee Apocalipsis 20 y ve 1000 años, esos 1000 años son representativos de la era de la iglesia. Es decir, si ve una línea de tiempo, cuando el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz y ascendió al cielo, empezó el reino milenial. Y ese reino milenial continúa hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y le voy a decir algo, aunque guardo la postura premilenialista histórica, esto cada vez que leo los autores y los intérpretes del amilenianismo siempre me ponen a pensar de nuevo sobre mis creencias y tengo que regresar a las Escrituras. Hacen unos argumentos muy buenos usando Apocalipsis y usando las Escrituras acerca del amilenianismo. No es algo, es algo muy argumentado responsablemente en cuestión de la hermenéutica. Algunos dicen en el amilenianismo que el milenio es cuando Cristo reina en la tierra por medio de la iglesia. Cuando pecadores que se arrepienten y ponen fe en Jesús lo reconocen como rey, Jesús reina sobre ellos y por lo tanto el reino de Dios es manifiesto, es puesto visible en la tierra. Y esto lo enseña las Escrituras, es la realidad, la Biblia enseña esto. No que el reino milenial es esto, pero que cuando un pecador llega a Cristo, Jesús reina, ¿verdad? Jesús reina, y esta frase se usa mucho en libros de amilenianistas. Jesús reina en los corazones de los creyentes. Jesús reina en los corazones de los creyentes. Otros amilenianistas, no cada amilenianista va a ser exactamente igual. Otros amilenianistas dicen que el reino milenial
es referencia al reino del cielo en particular. En otras palabras, que Apocalipsis 20, cuando ves los 1000 años, está hablando del Señor Jesucristo en la era del cielo, o no era, eso es una palabra correcta, está reinando en el cielo con todos los que han muerto. El doctor Sam Storms ha publicado esto mucho recientemente. Otros amilenialistas dicen que el reino milenial es referencia al reino del cielo. Jesús y los creyentes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están reinando por esta era representativa en el cielo ahora. El doctor St. Clair Ferguson es un amilenialista y quiero que, si quieres escuchar cómo habla un amilenialista, esto es cómo habla. ¿Están listos? Okay. Dr. St. Clair Ferguson dice, Apocalipsis 20, versículo 4 al 6, tiene su enfoque central en el cielo, no en la tierra. Se refiere al estado intermedio, principalmente o incluso primordialmente. Y el reinado milenario que se describe no se ve desde la perspectiva de la tierra mirando al cielo, sino del cielo mirando hacia la tierra, para sugerirnos que hay un paralelismo absoluto entre el reinado milenario de los santos en los tronos en el cielo y la experiencia de los creyentes en la tierra. ¿Sí ve eso? Lo que está argumentando es el reino milenial está en el cielo, de perspectiva del cielo mirando hacia abajo. Okay. La segunda venida de Cristo viene después de este tiempo representativo. Cuando regresa el Señor Jesucristo, mire la línea de tiempo, Él regresa después de este tiempo representativo en las nubes. Okay. Y luego después de que Él regresa, hay resurrección de los muertos, impíos y justos, una resurrección general, todos a la vez, justos, impíos, resurrección general. Y luego nuevos cielos y nueva tierra en esta secuencia. Okay, y ahí también tengo una ilustración visual para nosotros ayudarnos un poco a verlo. Ahora, cristianos en la historia que han guardado el amilenialismo. El amilenialismo se hizo popular después del siglo III, en el siglo IV por San Agustín. San Agustín era un premilenista histórico, pero debido a unas opiniones que él pensaba que el reino milenial en la perspectiva premilenialista era muy, ¿cómo se dice? Mirando como por prosperidad en la tierra, algo así. Entonces no le gustó esa idea. Entonces él empezó a estudiar, dijo, no, creo que cuando vemos Apocalipsis 20 estamos viendo algo más representativo. Entonces él tuvo una influencia muy grande sobre la iglesia, en cambiar la perspectiva, al punto que la iglesia, en particular la Iglesia Católica Romana, por un tiempo, y creo que hasta hoy en día, prohibió enseñar en la iglesia el premilenialismo histórico, lo prohibió. Entonces el amilenialismo se hizo popular después del siglo IV, y por eso es muy popular San Agustín, ¿verdad? Obviamente, con la tradición reformada. ¿Okay? La mayoría de las denominaciones o congregaciones reformadas guardan el amilenialismo. Juan Calvino, Martín Lutero, son algunos de los reformadores más famosos que conocemos. Más adelante, en nuestro día, Anthony Hoekema, G.K. Beale, el doctor Joel Beeke, esos son presbiterianos. Voddie Baucham, el bautista reformado. Dr. Sam Waldron, el profesor del Seminario Bautista Reformado, el presidente, disculpe. Sam Waldron, un bautista reformado. St. Clair Ferguson, el escocés reformado. Louis Berkhoff, el que escribió ese libro precioso y hermoso de teología sistemática. El doctor Sam Storms. Uno de mis predicadores favoritos también fue amilenialista, David Martin Lloyd Jones. El doctor Martin Lloyd Jones fue amilenialista. Y yo creo que muchos de ustedes, R.C. Sproul, amilenialista. R.C. Sproul. Vamos a continuar con el postmilenianismo. El postmilenianismo es un reino terrenal celestial. Esa es la manera que me gusta explicarlo. Tal vez el postmilenialista no le va a gustar eso, pero le quiero explicar por qué lo digo de esa manera. El postmilenianismo, uso la palabra celestial en el sentido que los postmilenianistas enfatizan que Jesús reina ahora en el cielo. Por ejemplo, Doug Wilson dice que el Señor Jesucristo
se le ha entregado, de acuerdo a las Escrituras, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y que Él está gobernando ahora a la diestra del Padre en poder. Él es rey, Él es gobernante, Él tiene poder, Él es autoridad. ¿Ok? En el sentido de eso, el Señor Jesucristo reina en el cielo, tiene autoridad y potestad. Y es terrenal porque el postmilenarismo también dice que el reino milenial se refiere a un tiempo en la tierra donde Cristo le da a la iglesia terrenal un éxito distinto en la proclamación del Evangelio. El postmilenianista, dice que el milenio se refiere a una era, una estación distinta en el tiempo de la iglesia, donde va a avanzar el Evangelio de tal manera que va a estar en los gobiernos, va a estar en la cultura, va a estar en todas las naciones. Una de las preguntas que a veces le dicen al postmilenarista es ¿cuándo van a saber que llegamos? ¿Cómo se va a saber? Aquí ya entramos al milenio. Cuando los Estados Unidos fueron fundados, muchos de los puritanos pensaron que tal vez, muchos de ellos eran postmilenianistas, y pensaron que tal vez estaban entrando en el milenio, porque imagínate, el gobierno estaba entrando el cristianismo, y estaban entrando presidentes y todo tipo las leyes del Antiguo Testamento estaban establecidos en sus principios en la nación, y dijeron, estamos inaugurando una era, por decirlo, distinta a todas las demás. Entonces, el postmilenianista tiene el Señor Jesús reina en los cielos literalmente, físicamente. Él es rey sobre toda la tierra, todo el cielo, y Él le va a conceder a la iglesia una era, un tiempo distinto de éxito, distinto en la proclamación del Evangelio, donde el reino es visto en la tierra por medio de la iglesia, avanzando en todo el mundo. Y esto significa en el gobierno terrenal, en la política, en los ámbitos sociales, en la agricultura, en todo. Imagínense todo tipo de ¿cómo se dice?, de trabajo, todo tipo de habilidad, todos los artes, todo. Ahí ha entrado el cristianismo en todo el mundo. Es muy optimista. Algunos acusan al premilenianismo de ser pesimista, ¿verdad? Va a sufrir, todo se va a ir a echar a perder, ¿verdad? De esa manera. Y no creo que eso es justo, pero hay algunos que sí. Y algunos dicen que el postmilenianismo es muy optimista, ve el futuro con un éxito en la tierra, ¿verdad? Si quiere escuchar un postmilenianista, B.B. Warfield era un postmilenianista y él dijo lo siguiente, ¿ok? B.B. Warfield dijo, el Evangelio de Cristo es Juan siendo un testigo completamente para conquistar el mundo. Uno conquista de la tierra avanzando progresivamente por el Evangelio de Cristo, implica una edad, un tiempo, ¿verdad?, que viene, que merece al menos el nombre relativo de oro. En la literatura del postmilenianista, ellos hablan de esta era o este tiempo, esta estación de oro, y eso es el reino milenial. Y después del reino milenial, un tiempo representativo, no es necesariamente 1000 años literales, regresa el Señor Jesucristo, ¿verdad? Avancen el Evangelio, prediquen el Evangelio, porque si lo predican y lo avanzan, lo llegan a las naciones, avanza el reino aquí, y al fin llega el Señor Jesús. ¿Okay? Si quieren ver una orden cronológica, tengo una imagen y para un visual, y para los alumnos en línea voy a tratar de poner el visual para que usted lo vea también. Pero la tribulación es representativa en un sentido, aunque es real en muchos sentidos, porque el Señor Jesucristo está reinando en los cielos y Él le va a conceder a la iglesia un tiempo distinto por venir. No estamos en el reino milenial ahora, está por venir, ¿ok? Y va a venir ese tiempo de prosperidad, pero prosperidad bíblica, prosperidad cristiana. Esto no significa necesariamente que no va a haber persecución. Mucha gente le acusa al postmilenialista, dice, pero la Biblia dice que todos vamos a sufrir y que va a haber un sufrimiento que va a aumentar. No necesariamente significa que el postmilenialista dice que no vamos a sufrir. Lo que él está enfatizando es que aún en el sufrimiento va a haber un inmenso éxito del Evangelio. ¿Okay?
hay una era de oro, de prosperidad cristiana por venir, y eso es el milenio. Y al fin de ese milenio regresa el Señor Jesucristo corporalmente en las nubes, y hay resurrección general de justos e impíos, y un juicio final, y luego los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso es el postmilenianismo, ¿verdad? Cristianos en la historia que han guardado el postmilenianismo. El Jonathan Edwards, el teólogo americano muy respetado en la tradición reformada y en los Estados Unidos. Fue el presidente de Princeton por un tiempo, antes de su muerte. Jonathan Edwards era un postmilenianista. John Owen, que también escribió mucho, un puritano de los que escribió muchas de las cosas apreciadas, inclusive uno de mis libros favoritos, The Mortification of Sin, la mortificación del pecado. Debe de leer ese libro. Ese libro es excelente, pequeño y con mucha sustancia acerca de la pelea en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. John Owen era un postmilenianista. El amado Charles Hodge. Charles Hodge, hoy estaba leyendo Charles Hodge, su comentario en Romanos, y estaba leyendo su teología sistemática. Charles Hodge era postmilenianista, y sucedió, un pastor me escribió, ¿cuándo fue? La semana pasada, y me dijo, David, si pudieras tener un libro, una petición de un libro que no tienes en tu librería, ¿cuál fuera? Y le di como 5, y le di uno que he tenido en mi deseo. Le dije, quiero el comentario de Charles Hodge. Entonces, yo no pensé nada y luego lo vi el domingo y dijo, tengo algo para ti. Y me sacó el comentario de Charles Hodge de 1883. Digo, aquí está. Digo, wow, ¿dónde lo conseguiste? Charles Hodge era postmilenianista. Y algo que es interesante de Charles Hodge es que Charles Hodge, el postmilenianista, regularmente no cree que hay un plan para Israel étnico. ¿Okay? Hay solo un pueblo de Dios, cual yo afirmo, un pueblo de Dios, de judíos y gentiles, y son los que están en Cristo. ¿Okay? La iglesia es el nuevo Israel. Pero Charles Hodge, cuando lee Romanos 9, 10 y el capítulo 11 en particular, dice que él ve en Romanos 11 que antes del regreso de Jesucristo va a haber un avivamiento de judíos étnicos, que es algo que mucha gente no sabe. Le comparto eso porque creo que es una joya pequeña para los que estudian la escatología y estas cosas. B.B. Warfield, postmilenianista. Greg Bahnsen, que escribió mucho sobre la apologética presuposicionalista, también era postmilenianista. Hoy en día, Doug Wilson, un presbiteriano reformado, en Moscow, Idaho. Jeff Durbin, un bautista reformado hoy en nuestro día, que ha hecho mucho beneficio a la iglesia en cuestión del aborto, predicando incluso en el lugar público de la política. El doctor James R. White, un bautista reformado en nuestro día, de los más amados por su apologética. James R. White recientemente ha dicho que ha dejado sus posturas de, creo que era amilenianista, y ahora abraza el postmilenianismo. En nuestro día, en los Estados Unidos, se está popularizando esta postura en la iglesia reformada. Muchos de mis amigos y amistades en la teología reformada, especialmente de mi edad, están abrazando mucho lo que se conoce como el postmilenianismo. Una de las razones que es muy atractivo hoy en día es porque el postmilenianismo se dedica a predicar en todo lugar. Se predica en la universidad, se predica en las calles, literalmente, se predican en los lugares públicos de política, se predica a Cristo en todo lugar, enfatizan eso, avanza el reino en todo lugar. ¿Okay? Todo le pertenece a Cristo y por lo tanto tenemos que predicar a las naciones. Y eso atrae a muchos porque vemos a veces que la iglesia no está predicando en todo lugar. Y como el postmilenianismo enfatiza eso, está atrayendo a muchos pastores jóvenes. Me recuerdo hablando con un amigo, 2 amigos buenos, pastores, que guardan la postura postmilenianismo y me estaban diciendo todo esto. Mira, tenemos que predicar acá y el postmilenianismo avanza esto. Yo le dije, mira, yo no tengo que ser postmilenianista para predicar en la calle. Le dije, yo no soy postmilenianista y no quiero decir que están totalmente mal, pero
las escrituras me mandan a predicar en todo lugar. Entonces yo no tengo que ser postmilenista para predicar en la política, para predicar. No, Cristo le pertenece todo, estoy de acuerdo. Y a Él se debe de proclamar en todo lugar, en toda área, en las artes, los lugares sociales, Cristo se proclama. Bueno, eso es el postmilenianismo. Dr. Henry C. Thiessen da un buen resumen de estas posturas. ¿Okay? Dr. Henry C. Thiessen dice, los que creen en la segunda venida de Cristo, que Cristo ocurrirá antes del milenio, son llamados premilenianistas. Los postmilenianistas enseñan que el Cristo volverá visible y personalmente después del milenio. Amilenianistas no aceptan un milenio literal. Más bien ven el milenio, como el estado sin cuerpo físico de los creyentes que están con el Señor esperando la resurrección, o el actual reino espiritual de Cristo en los corazones de los creyentes. Mire, Thiessen lo resumió, todo lo que hablamos en la última media hora. Ahora, quiero decir algo. Yo creo que no sé si hay alumnos dispensacionalistas aquí o en línea. Y sí quiero decir algo porque tal vez están diciendo, ¿por qué no has dicho nada del dispensacionalismo? Quiero decir esto con mucho respeto, ¿ok? Lo que voy a decir. El dispensacionalismo lo voy a generalizar. El dispensacionalismo guarda un tipo de premilenianismo histórico. Un tipo, no es lo mismo. Ha tomado el premilenianismo histórico y lo ha cambiado. Lo ha cambiado. Y una de las cosas que ha cambiado, hablando generalmente, son dos cosas grandes. En el dispensacionalismo hay dos venidas de Cristo. Hay una venida secreta, lo que se conoce como un rapto secreto. Y después de eso va a venir el Señor Jesucristo otra vez públicamente en las nubes. En el dispensacionalismo hay dos venidas del Señor Jesucristo. En adición a eso, en el dispensacionalismo no hay un pueblo de Dios en Cristo Jesús. Hablando generalmente, hay dos pueblos de Dios. Está el pueblo étnico de Israel y las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Y de acuerdo al dispensacionalismo, esas promesas todavía tienen que cumplirse hacia ellos. Eso es un pensamiento primordialmente dispensacionalista. Okay, hay excepciones, no me tiren piedras. Okay? Pero hay un pueblo de Dios étnico que Dios ha hecho promesas a ellos. Por lo tanto, hay un plan escatológico para los judíos, ¿okay? Étnicos. Y también hay otro pueblo de Dios que es la iglesia. El pueblo de Dios Israel y la iglesia. Y hay un plan distinto para la iglesia, ¿okay? Ahora, escatológico. Dicho eso, el dispensacionalismo hay dos venidas y hay dos pueblos, ¿okay? Ahora, con esto en mente, sí quiero decir esto con mucha humildad, pero quiero que por favor escuchen, porque ya vi en unos comentarios, no de ustedes, pero vi ya gente que no le gustó esto. Entonces, se lo digo simplemente para que estudien y averigüen por su cuenta. Yo les voy a compartir esto, pero lean las escrituras para ver si lo que le comparto es veraz, y lean la historia a ver si lo que le voy a decir es veraz también. Muy bien. El dispensacionalismo guarda una versión del premilenianismo conocido como el premilenianismo dispensacionalista. El doctor John MacArthur guardaba un tipo de dispensacionalismo y lo ha hecho popular en nuestros días. Una de las claves distintas de estas posturas es que creen que Cristo va a venir en un tipo rapto secreto antes de la gran tribulación. Ellos son pretribulacionistas. Pero de nuevo, le comparto que la Biblia no enseña un rapto secreto. No lo encontramos en ninguna página. Si usted leyera la Biblia con lentes, incluso en español, pero si pudiera verlo leerlo en griego, el Nuevo Testamento, no viera en ningún lugar, va a ocurrir un rapto secreto. Siempre es la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? El rapto es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, la Biblia simplemente no enseña un rapto secreto, un regreso de Cristo en el que nadie ve a Jesús. Eso no lo vemos en la Biblia. El problema es que la Biblia tampoco enseña dos retornos de Cristo, dos raptos, y la Biblia, lo digo esto con mucho cariño, no enseña dos novias de Cristo.
Jesús no tiene dos novias. Él murió por una iglesia. Y Él viene a rescatar a unos elegidos, judíos y gentiles. Solo hay un pueblo de Dios en Cristo Jesús. Estaba escuchando un sermón por un amigo mío este domingo y estaba predicando sobre Gálatas 3 y dice que solo los que tienen fe, Gálatas 3, 5 al 9, la fe de Abraham son los hijos de Abraham. Y esto lo está diciendo a gentiles. Todos los que tienen la fe de Abraham son los hijos de Abraham. Sin Cristo no hay perdón. Sin Cristo no hay promesas de Abraham. No le pertenece a nadie que no le pertenece a Cristo. Entonces, no hay dos pueblos, hay un pueblo de Dios en Cristo Jesús. Y no hay dos retornos distintos de Cristo. No hay dos raptos, uno secreto y uno público. Esta comprensión, conocida a menudo como el dispensacionalismo, es algo que se desarrolló a los fines del siglo XVIII y luego fue popularizado por John Nelson Darby. John Nelson Darby lo hizo más popular. John Nelson Darby vivió en 1800 a 1892 y más tarde se hizo aún más popular por la Biblia de estudio de Scofield. La Biblia de Scofield fue publicada en 1909 y eso se vendió como pan caliente en Europa y luego en los Estados Unidos. Se vendió mucho y fue la Biblia que encontraba en las casas. Yo imagino que si usted creció en un lugar cristiano, hable con su papá o sus abuelitos, casi estoy seguro que ellos tenían una copia de la Biblia Scofield en su casa. Se hizo popular aún más por Scofield y más tarde, y esto es lo que hizo muchos problemas con el dispensacionalismo. Había un autor cristiano que tenía buenas intenciones, pero hizo una novela de libros que se conocía como Left Behind, en alrededor de los 1995. Y Dejado Atrás, no sé si ha visto los libros, es una serie de libros. Y era fictuosa su libro, no fue la intención de él escribir algo por decir, esto es lo que la Biblia dice. Pero tristemente esos libros, y luego se hicieron películas, se hicieron muy popular en el cristianismo y se empezaron a tomar como doctrinas estos dos raptos, dos raptos y un rapto secreto. Y literalmente se empezó a predicar en las iglesias. Y lo que le quiero decir es, antes de los 1800 nadie guardaba esta postura. Entonces, no es, lo digo con cariño, pero averigüemos esto nosotros mismos. Dicho eso, sí quiero decir esto, ¿ok? El doctor John F. MacArthur en particular, yo creo que la mayoría, todos en el mundo cristiano, incluso pentecostales, trinitarios, los bautistas reformados, presbiterianos reformados, todos respetan a MacArthur, que ya falleció y está con el Señor, y han dicho que él es uno de los mejores expositores que ha tocado los Estados Unidos, ¿ok? Y era dispensacionalista. Yo creo que simplemente en esta área estaba bien mal, y la mayoría lo ve así. Pero en cuestión de todo lo demás, definitivamente leo todos sus libros, tengo sus comentarios. Cada vez que predico, hago referencia a sus comentarios. Y uno de mis libros favoritos, The Gospel According to Jesus, El Evangelio Acuerdo de Jesús, es por el Dr. John MacArthur. Entonces, es una persona muy digna de respeto y hay muchos que guardan el dispensacionalismo y lo guardaban, que son muy inteligentes, muy humildes, muy sabios y muy buenos intérpretes. No quiero minimizar todo el trabajo que ellos han hecho. Dicho eso, ¿quiénes son algunos de estos dispensacionalistas? Bueno, ya mencioné los que se conocen como los padres del dispensacionalismo, John Nelson Darby y luego Scofield. Pero después de eso siguió Lewis Sperry Chafer, que es muy respetado y amado, C.I. Scofield, Charles Ryrie, John F. MacArthur, Warren Wiersbe, Luis Palau, para los hispanos, conocen a Luis Palau, muy amado, muy respetado, mis padres lo escuchaban, y yo todavía me recuerdo de niño, cuando Luis Palau estaba en el radio, yo decía, este hombre conoce la Biblia, yo era un incrédulo niño, y dice, este hombre explica la Biblia muy bien. Luis Palau, Chuck Swindoll, Costi Hinn, el seminario de Masters y el Masters University, el colegio bíblico en California, es dispensacionalista. Dallas Theological Seminary, es dispensacionalista.
También la mayoría, si no todas, las denominaciones pentecostales trinitarias son dispensacionalistas. Nuestros hermanos en Cristo, la Iglesia de Dios, la denominación Asamblea de Dios, son dispensacionalistas. La gran parte del mundo hispanohablante ha sido influido en el protestantismo, ha adoptado esta escatología. Okay. Regularmente los países habla español tienen el dispensacionalismo de alguna manera en sus iglesias. Okay. Bueno, ojalá que no ofendí a nadie muy bien, nomás lo reto en el Señor que investigue estas cosas para ver si son veraces. Okay. Y con eso quiero terminar con 5 puntos. En los tiempos que me ha dado Dios hablar de la escatología, ha sido una gran bendición para mi vida estudiar las Escrituras y ha sido una gran bendición para otros juntos estudiar las Escrituras. Y siempre he resaltado estos 5 puntos y quiero terminar resaltando estos 5 puntos. Y estos 5 puntos acerca de la escatología se pueden aplicar para los alumnos de la teología sistemática acerca de la teología, de todo lo que estudiamos. Todo lo que hemos estudiado en Teología Sistemática 2 y los alumnos que estuvieron conmigo en la Teología Sistemática 1, esto se puede aplicar no solamente para la escatología. Así que vamos a empezar con puntos esenciales acerca del milenio. Primer punto. Hay áreas del milenio en cual todos estamos de acuerdo. ¿Okay? Quiero que esto siempre nos recordamos. Entre todas estas posturas que hablamos, todas estas posturas están de acuerdo en lo siguiente. ¿Estamos listos? Estamos de acuerdo que Cristo Jesús regresará. Jesucristo regresará. Su segunda venida, la parucía. La parucía. Todos estamos de acuerdo con Jesucristo regresando. Todos estamos de acuerdo que Jesucristo regresará visiblemente y corporalmente. Todas las posturas dicen que Jesucristo va a regresar físicamente en las nubes. Y todas las posturas, y quiero que me escuchen muy bien, please, creen en un rapto. No creen en un rapto secreto, pero todas las posturas creen que Jesucristo regresará visiblemente a recibir a su iglesia en el aire. ¿Okay? Esa es mi definición del rapto, para no confundirlo con el rapto secreto. Todas las posturas, todos cristianos creen que Jesucristo regresará visiblemente para recoger a su iglesia en el aire. ¿Okay? Todos creen que Cristo reinará y la iglesia reinará eternamente juntamente con Cristo. Todos. Todos creen que habrá resurrección física del incrédulo y del creyente, corporalmente. Va a haber una resurrección corporal del impío y del justo. Todos creemos esto. Todos creen en un juicio final. Todos cristianos, esto es evidente. Todos creen que hay una recompensa eterna para los justos en Cristo y hay una recompensa de eterno castigo de fuego para los impíos. Todos creemos que viene un nuevo cielo y una nueva tierra, lo que se conoce como el estado eterno de los creyentes morando eternamente con nuestro Dios para deleitarnos con Él para siempre. Todos. Y todos creemos en el Evangelio. Creemos que Dios ha cumplido sus promesas. Nosotros que hemos quebrantado la ley, que merecemos juicio y muerte, Dios ha cumplido sus promesas en enviar el Mesías. El Señor Jesús nació de una virgen, cumplió las promesas de los profetas, Él es el hijo davídico, Él es el hijo de Abraham. Jesús el Nazareno se demostró ser el Hijo de Dios en carne y hueso por medio de los prodigios y los milagros que no fueron podidos ser negados por Israel. Nadie jamás hizo esto en todo Israel. Vivió una vida perfecta, es el Hijo obediente, nunca quebrantó la ley. Y Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, murió en el lugar de la iglesia. Y Él en esa cruz tomó el castigo de los pecadores. Y Él resucitó porque la muerte no pudo detenerlo. Y Él está a la diestra corporalmente, a la diestra del Padre. Y Jesús es juez del vivo y el muerto. Y Jesús en este tiempo, hoy, ofrece perdón a todo pecador que se arrepienta y ponga fe en Él. Él lo perdonará a todo el que venga a Él. Y aplicará la sangre derramada de la expiación a la vida de Él. Cambiará sus corazones, le dará su espíritu y ha prometido nuevos cielos y nueva tierra a su iglesia.
Él regresará corporalmente por ella. Habrá resurrección, los justos estarán con Él y reinarán para siempre con Él. Y los impíos serán castigados justamente al lago de fuego. Todos creemos en el Evangelio glorioso, que Cristo vino a salvar a pecadores. Recordemos estas cosas. En estas cosas son claras. Hay evidencia bíblica indiscutible. Pero como hemos visto en las últimas lecciones, sí hay debate y discusión en los detalles. ¿Okay? Pero recordemos siempre lo que estamos de acuerdo, lo fundamental. Segundo, seamos unidos en lo fundamental, ¿verdad? Seamos unidos en lo fundamental. Y humildemente debemos ser tolerantes con lo no esencial. Lo voy a repetir una vez más. Seamos unidos en lo fundamental, todo lo que mencionamos arriba. Y seamos humildes y humildemente debemos ser tolerantes. Y tolerante no lo estoy diciendo de una manera como, tengo que soportarte. No, seamos humildemente tolerantes y dispuestos a escuchar uno al otro en lo que no es esencial. Y no esencial no significa que no es importante. ¿Okay? Simplemente eso no tiene en cuestión con la salvación, ¿verdad? Recordemos que hay doctrinas fundamentales cardinales en la fe cristiana. ¿Qué significa una doctrina cardinal y esencial? Significa no negociable. Por ejemplo, ¿quién es Dios? La respuesta a eso no es negociable para el cristianismo. ¿Quién es Cristo? Esa respuesta no es negociable, es doctrina cardinal. ¿Cómo podemos ser salvos del juicio que merecemos? La respuesta a esto va a determinar si eres un verdadero cristiano o si eres un hereje que no es cristiano. ¿Okay? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo seremos salvos? Pues Dios es Trinidad, ¿verdad? Dios es uno, un Dios, uno en esencia y tres en persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coigual y coeterno, distintos en persona. ¿Y quién es Cristo? Él es el eterno Hijo de Dios, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Si no estamos de acuerdo en esto, no guardamos el cristianismo. ¿Cómo seremos salvos? Somos salvos por medio de Cristo Jesús y solo por Cristo Jesús muriendo en la cruz por pecadores. ¿Cómo se abraza esto? Únicamente por medio de la fe sola. Respuestas diferentes, no tenemos la misma fe. Entonces, estas son las doctrinas cardinales de primera orden que no son negociables. Si no estamos de acuerdo aquí, entonces no guardamos la fe cristiana. No somos de fe ortodoxa, lo que enseñaron los profetas y los apóstoles. Pero hay doctrinas que son de segunda orden. Hay doctrinas que no tienen que ver con lo no negociable, que no tienen que ver con lo fundamental. Sí son importantes, sí debemos de estudiarlas, sí debemos de debatir sobre ellas humildemente, pero no son de primera orden. La escatología no es una doctrina de primera orden como regla general. Algunos sí la levantan como primera orden y quieren batallar como que si no fuéramos hermanos en Cristo, pero así no debemos de hacerlo. ¿Okay? La escatología no es una doctrina de primera orden. Hay doctrinas de segunda y tercera orden. La escatología normalmente encaja como doctrina de tercera orden. Esto significa que somos hermanos en Cristo con diferencias no fundamentales. Tenemos hermandad en Cristo, podemos adorar juntos, podemos ser miembros de la misma iglesia. Generalmente siempre esto es el caso. Podemos convivir juntos y vivir juntos en armonía y debatir con humildad también. Podemos también tener ese desacuerdo. ¿Okay? Tercero, miremos el milenio con esperanza y victoria de Cristo. Hablamos de esto y ojalá que no lo confundí mucho. Pero sí quiero que cuando veamos Apocalipsis y cuando veamos Apocalipsis 20, cuando veamos el reino milenial, algo que podemos estar de acuerdo es que está ahí para que lo veamos con esperanza. Eso no es discutido. Vemos que Cristo reina, vemos que Cristo triunfa. Cualquiera que sean los detalles del reino milenial y la escatología, estas verdades se nos dieron por nuestro trino Dios en la Biblia para que las estudiáramos y las viéramos con gran esperanza. Nuestro Cristo viene y nuestro Cristo va a vencer, ha vencido. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erugíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Esto debe de causar esperanza, gozo y regocijo. El tema de Apocalipsis, me recuerdo el doctor Mounts nos dijo una vez, estudiamos el libro de Apocalipsis con él y él dijo, ¿quieres saber el tema grande de Apocalipsis? Te lo voy a dar. Aquí está todo el libro de Apocalipsis en unas cortas palabras.
Y nos, pues, ¿qué va a decir? Dijo, Cristo gana. Es lo que dijo, Cristo gana. Ese es el tema grande de Apocalipsis. Cristo gana, Cristo es el vencedor, Cristo es el heredero de la nueva creación y los que pertenecen a Cristo reinan con Él. Ese es el libro de Apocalipsis. ¿Okay? So debemos de ver todas estas verdades escatológicas con la esperanza del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 4. Basemos nuestra posición sobre el reino milenial en base de una hermenéutica responsable de las Escrituras. Sí, estudie el reino milenial. Busque saberlo. Tenemos que estudiarlo. Pero use los principios de la hermenéutica. Si nunca ha tomado una clase de métodos de estudio de la Biblia, tome una clase. Vea las reglas que son necesarias para buscar el significado, no mío, no el tuyo, del autor original, el autor bíblico. Porque si llegamos al significado y la intención del autor bíblico, llegamos a lo que quiso decir Dios. Entonces, mucho, no todo, pero mucho de los errores que ocurren en la escatología es por falla de una hermenéutica responsable y consistente. Es decir, empezamos con una hermenéutica responsable, pero a veces cuando queremos que nuestra postura encaje, abandonamos la hermenéutica para que encaje en nuestra postura. No, usemos hermenéutica responsable y seamos consistentes cuando lleguemos a Apocalipsis 20. ¿Okay? No impongamos en el texto, ningún texto bíblico, algo que el autor bíblico nunca quiso decir. Estemos dispuestos a ser corregidos. Tengo un amigo que amo mucho y es presbiteriano y es postmilenianista. Y yo le dije, tengo una pregunta para ti. ¿Tú piensas que hay en el regreso de Jesucristo, antes que Él regresa, crees que Pablo en Romanos 9, 10 y 11 está enseñando que va a haber un avivamiento de judíos? Le hice esta pregunta porque generalmente el amilenista va a decir no. Y él me dijo, lo estoy estudiando ahorita. Es más, lo tengo que enseñar en 2 semanas en mi iglesia. Déjeme estudiarlo bien y yo te doy respuesta. Estaba esperando 2 semanas y ya estaba mirando su página de la iglesia para escuchar sus sermones. Déjeme ver qué va a hacer aquí él. Y lo vi y me trajo mucha alegría el que él dijo, creo que Pablo está hablando de un avivamiento de judíos étnicos. Charles Hodge concluyó lo mismo. Y le digo esto porque cuando comimos después de su predicación, le dije, hey, vi lo que enseñaste. Dice, mira, mi deseo es llegar a la conclusión del texto. Lo que dijo el autor bíblico, eso es lo que yo quiero decir. Tengamos esa actitud. Si eres un dispensacionalista, si eres un premilenialista histórico, si eres amilenialista o postmilenialista, ten la actitud y el deseo de buscar la conclusión del autor bíblico y estar dispuesto a ser corregido en cualquier área. Como le he dicho, estoy estudiando el amilenialismo y muchas cosas que ellos dicen, digo, creo que a lo mejor tienen mucha validez. Estemos dispuestos a aprender. ¿Okay? Y finalmente, permanezca un estudiante humilde del Mesías Jesús. Y esto incluye la escatología. He escuchado mucho a gente que dice, no voy a estudiar la escatología. Esto del tiempo futuro no es para mí. No entiendo nada, es más, siempre causa debate, hay iglesias divididas. Esto no es para mí, esto es para alguien más. Esto no es cierto. Apocalipsis 1:3, voltea ahí, véalo con sus propios ojos. Mire lo que dice el autor, lo que Jesús le comunicó a él. Bienaventurado el que lee, y esto es que lee para entender. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Escuche las bendiciones que le pertenecen al cristiano y el llamado y la instrucción del Señor Jesucristo. La idea aquí de que no voy a estudiar el Apocalipsis o sobre el final porque no lo entiendo o porque hay mucho debate o por cualquier otra razón, no es aceptable para el seguidor de Jesús. No solamente es invitado por Jesús, Jesús dice que ese hombre es bendecido por estudiar diligentemente, escuchar y esperar fielmente a su Señor. Entonces, quiero terminar la escatología con eso. Estudiemos la escatología. Si le perturba la palabra escatología, está bien. Estudien Apocalipsis, estudien el tiempo final, estudien lo que va a suceder cuando nuestro Señor regrese. Estudiemos la Biblia juntos. Ha sido un gozo estar con ustedes.
este curso de teología sistemática. Mi deseo es que esto sea de bendición para usted, su familia, su iglesia local y para muchos más.